Paz y bien, hermanos, hermanas, preparad el camino del Señor. Homilía para el domingo segundo de Adviento, este año, en el ciclo C, escuchando el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, versículos 1 al 5. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor. Allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, los domingos de Adviento son 4. En el primero contemplamos, el domingo pasado, la venida final del Señor cuando aparecerá con todo su poder y esplendor. El segundo y el tercero, el Evangelio nos presenta la figura de Juan el Bautista, acentuando en el tercer domingo la alegría que nos va a producir la venida del Señor. Y se llama este tercer domingo, Domingo Gaudete, o Domingo Alegraos, porque estas son las primeras palabras de la misa. Y el cuarto domingo, pues, es muy especial porque está dedicado a la Virgen. Es la madre que espera la venida del Hijo. Para esta homilía, pues he puesto aquí este cuadrito de la Virgen de Guadalupe. Ya la televisión va anunciando cómo se moviliza México y cómo este año se espera que acudan en peregrinación 12 millones de personas. Esto no ocurre en ningún otro sitio. México es un estado laico, pero la Virgen está ahí y eso no se lo puede impedir. Entramos pues en el mensaje de este segundo domingo, que lo titulamos, tomando una palabra del bautismo, preparad el camino del Señor. No es una frase que se ya la haya inventado el predicador austero, Juan el Bautista. Y ya lo habían dicho antes los profetas. De hecho, el texto sagrado cita al profeta Isaías, los oráculos del libro de Isaías, lo que hoy llamamos el segundo Isaías, porque el libro de Isaías recoge una gran tradición. Hoy la primera lectura está tomada de un hermoso pasaje de Baruch. Baruch fue el confidente, por así decir, el secretario del profeta Jeremías. ¿Y qué dice esta lectura? Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción que llevas y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios te concede. Un oráculo para alegrar a los peregrinos que ya
que ya han terminado su cautiverio largo allí en Babilonia, los 70 famosos años de cautividad. Envuélvete ahora en el manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos habitan bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus hijos. El santo los reúne de oriente a occidente y llegan gozosos invocando a su Dios. A pie tuvieron que marchar, conducidos por el enemigo, pero Dios se los traerá con gloria como llevados en carroza real. ¿Cómo se puede hablar de esta manera? Pues solamente dejando que el corazón se llene de Dios y cante lo que está viendo. Esta es una gran hazaña. ¿Y quién la hizo? Porque tiene una fecha histórica. El año 535, el emperador Darío dio el decreto de repatriación de los judíos a su tierra después de la larga cautividad. ¿Quién es el protagonista? No, pues el emperador. No. El protagonista es Dios. El pueblo de Israel va a volver a su tierra. Se diría que esto es una gracia política que otorga el emperador. No es eso. Esto es una hazaña de Dios que muestra su amor incondicional a su pueblo. Una hazaña de amor que el profeta la contempla como un triunfo de Dios sobre todos los pueblos. Y luego de lo que he leído, pues sigue el oráculo. Dios ha mandado rebajarse a todos los montes elevados y a todas las colinas encumbradas. Ha mandado rellenarse a los barrancos hasta hacer que el suelo se nivele, para que Israel camine seguro, guiado por la gloria de Dios. Pero ¿qué poeta es este? Esto es pura fantasía, no es fantasía. Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos que den sombra a Israel, porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. Son palabras que leemos en el último capítulo del pequeño libro de Baruch, en el capítulo 5. Pues con esta vieja imagen ya utilizada por los profetas, profeta Baruch ve que Dios, Señor del cielo y de la tierra, va a trazar una inmensa calzada, una avenida triunfal para que vuelva su pueblo a su tierra bendita de Israel. Esto lo va a hacer Dios, porque nos ama. Los profetas tienen este lenguaje que nos hace morar más en el cielo que en la tierra. El vencedor, el triunfador, el libertador es Dios, no es ningún caudillo de Israel. Lo verdaderamente importante ayer y hoy es que contemplemos a Dios para que descifremos lo que pasa en la vida de la Iglesia y en la vida personal de cada uno. Dios está en acción. Pues bien, hermanos, sigamos con este texto que acabamos de escuchar. San Lucas, evangelista, narrador de la vida de Jesús, al empezar ahora el ministerio público del Señor, después de haber narrado la historia del nacimiento e infancia, lo primero que hace es situar a Jesús, Dios encarnado, dentro de los parámetros de una historia. ¿Cuándo y dónde ocurrió esto? La historia de Jesús no es una invención de una fábula o de una saga sagrada
como esas mitologías que han tenido los dioses antiguos para darnos noticia de cómo nacieron y cómo viven. No es nada de eso, es una historia real, como mi vida, una historia real de la cual yo puedo dar fechas, lugares y personas. Por eso esta información primera nos resulta preciosa. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio. Bueno, ya tenemos los anales de Roma, ya sabemos quién era Tiberio. Siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, es decir, la tierra de Israel está bajo la soberanía de Roma. Y Poncio Pilato es el representante de Roma, la autoridad primera. Y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo, tetrarca de Turea y Traconítide, y Lisanio, tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Tenemos pues los puntos fijos en los cuales hay una historia, y en esta historia va a entrar Jesús. San Juan nos dirá: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Tantas veces en el Ángelus, en vez de decir el Verbo se hizo carne, pues escuchamos y el Verbo se hizo hombre. Pero es que San Juan dice, pudiendo decir que el Verbo se hizo hombre, dice el Verbo se hizo carne, que es tan concreto, tan tangible, y que significa debilidad, ¿no? Todos estos datos pertenecen, pues, a la carne de Jesús. Jesús es real en el mundo y en la historia, como yo soy real. Yo que nací en tal pueblo y en tal fecha, y que a lo largo de mis años, que ya son muchos, pues he ido tejiendo una historia. Y tengo mi carnet de identidad, que lo puedo presentar donde legítimamente me lo pidan. Va a entrar Jesús en acción, pero va a tener un precursor extraordinario, que hoy vuelve este precursor para decirnos preparados. Entre los nacidos de mujer, Jesús dirá, ninguno más grande que Juan el Bautista, porque los anteriores iba diciendo, llegará un día, en aquel día, pero este no dice que llegará un día, sino que ahí está. Entre los nacidos de mujer, ninguno más importante que Juan. Ahora bien, no me voy a detener en la explicación siguiente, porque Jesús añadió, pero el más pequeño de hoy, pues uno de nosotros, es más grande que el más grande de antes. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos dentro. Juan decía, ahí está, lo indicaba con el dedo. Pero nosotros es que estamos ya dentro de esa comunidad que Jesús ha iniciado. El mensaje de Juan se resume en una frase, preparad el camino del Señor. Pero, ¿qué significa esta frase en labios del Bautista? El Evangelio lo concreta. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será llamado llano. Pues es lo mismo y no es lo mismo de lo que acabamos de leer de Baruch. Los profetas mismos pues aplican sus palabras, porque allí decía que Dios va a preparar el camino, no yo. Dios va a llenar, va a bajar los montes, va a subir las hondonadas.
Dios es el Todopoderoso, el único que puede hacer esta obra sublime de su llegada, pero Dios invita a colaborar. Y esta tarea de trazar caminos que dice el Bautista, no se la está diciendo a Dios que prepara el camino, nos la está diciendo a nosotros, a la gente. ¿Quién tiene que meter las máquinas para rellenar las hondonadas y bajar las colinas? Nosotros. Porque el Bautista predica un bautismo de conversión. Hay que cambiar, porque viene el que ha sido anunciado. Predica un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y luego dirá aclaraciones que no nos corresponden ahora, pues, especificar. Yo bautizo con agua, pero el que viene no va a bautizar con agua, él va a bautizar con Espíritu Santo. Eso es cosa infinitamente superior. Bueno, San Pablo decía de sí mismo y de sus compañeros: somos colaboradores de Dios. El que hace la obra es Dios. Yo colaboro, pero es que Dios quiere colaboradores. También nosotros hemos de ser colaboradores de Dios para bajar los montes de nuestro orgullo o para subir esos huecos y hondonadas que producen, pues, nuestra pereza, para rectificar lo que estaba torcido en nuestra vida, para suavizar nuestras asperezas. ¿Qué significa todo eso, hermanos? Pues a lo mejor cada uno tiene la respuesta de sí mismo y dice, pues siento que llevo dentro de mí una montaña de orgullo. Ese orgullo tiene que desaparecer si ha de venir el Dios de mi vida hasta el fondo de mi corazón. Hablando con el lenguaje de niños, a los niños diríamos: niños, vamos a preparar una cunita muy hermosa para Jesús cuando venga la Nochebuena. ¿Y qué significa que tenemos que preparar esa cunita? Y ahora vienen, pues, las aplicaciones que con un lenguaje apropiado podemos dar a los niños. Pues aquí Juan el Bautista dice: preparad el camino del Señor, que esas alturas se abajen y que esas hondonadas suban. Vamos a preparar un gran camino, que sea un camino de gloria para nuestro Dios. Basta, hermanos, con estos pensamientos, que lo demás lo infunde el Espíritu en nuestros corazones. Mirando, pues, al Señor, podemos orar con confianza. Señor Jesús, tú eres la llegada de Dios, el adviento de Dios. Yo quiero preparar el camino para cuando vengas a mi casa. Tu llegada será la alegría de mi corazón, que nadie me la podrá arrebatar. Hermanos y hermanas, amén. Aleluya. Esto es el Adviento. Demos gracias al Señor de creer en estas cosas. Amoldemos con fe, con una confianza sin límites, nuestra vida a este mensaje de amor. Somos amados del Señor. A todos ustedes, paz y bien, y hermoso domingo segundo de Adviento.